Este fin no me pertenece, todos los derechos a su respectivo creador. Jmenace. Capítulo 1. Cobré vida con el sonido de un despertador que había roto hace años, y me encontré sin aliento en una cama que me había quedado pequeña al mismo tiempo. Mis ojos inexpertos se movieron de un lado a otro, tomando en cuenta los detalles de mi habitación que permitía la luz antes del amanecer. Finalmente me decidí por el reloj, extendiendo un brazo demasiado corto para presionar el botón de repetición y gruñí con una voz demasiado alta cuando se quedó en silencio. Me tomó unos minutos recuperar mi cordura mientras miraba hacia el techo y luchaba por respirar. Ese viejo bastardo decía la verdad, dije, con un tono lleno de asombro infantil. Levanté las manos, inspeccioné los lugares donde deberían estar las callosidades y las cicatrices, y en su lugar encontré una piel suave. Me reí. Comenzó como una risa aguda que se adaptaba muy bien a mi estado actual, y luego dio paso a estallidos histéricos mientras me agarraba la cabeza y aceptaba mi respuesta a la oferta del viejo sabio. Bien. Lloré, levantándome de la cama y cayendo al suelo a toda velocidad. Eliminé la humedad de mis ojos, una sonrisa salvaje en mi rostro. Es hora de salvar el mundo. Con mis ojos, puedo ver claramente, el chakra de Asura se aferra con fuerza a ti. Un poco de higiene y un vistazo al calendario más tarde, seguido de un recorrido mucho más prolongado por el pueblo, me encontré acercándome a las puertas de la academia. Mordisqué un dulce bollo y saludé a un sensei que pasaba, quien me miró con sospecha antes de continuar su camino. Ah, bueno. Vendrían. Ha pasado un tiempo desde que le hice una broma a este lugar, murmuré para mí mismo, caminando por los pasillos vacíos de camino a lo que recordaba vagamente que era mi clase. Tendré que arreglar eso antes de graduarme. La suerte ciega me llevó a la puerta correcta un par de minutos más tarde, y la abro antes de que el aleteo emocionado en mi pecho me haga pensar dos veces. La clase se volvió para mirarme como uno solo, y yo los miré fijamente, bebiendo de la vista de todas las personas que se habían graduado conmigo hace tanto tiempo. Gente que era preciosa para mí más allá de las palabras. Gente a la que había dejado herir, a la que había dejado morir. Entonces miré a la persona a la que había dejado ir y me encontré incapaz de moverme. Dios, casi me había olvidado de cómo era antes, a diferencia de los predecesores anteriores, tienes esta extraña tontería en ti, y eso ha dado lugar a esta posibilidad diferente. Naruto, dijo Iruka, y parpadeé, mirando a otra persona a la que había fallado. Hey sensei, lo saludé, esbozando una sonrisa y agarrando otro trozo de comida de la bolsa que había comprado. ¿Rollo dulce? Algunas personas se rieron disimuladamente. Iruka no estaba divertido. Llegas tarde, dijo rotundamente. Ay. Lo siento. Sacudió la cabeza. Solo siéntate y no hagas un lío. Saludé con mi dulce bollo y luego me lo metí en la boca, inspeccionando la habitación en busca de asientos vacíos. Para mi simultáneo horror y júbilo, solo había un lugar abierto, y la chica sentada a su lado todavía me miraba. Probablemente desafiándome a sentarme a su lado. Mis labios se crisparon. Ahora eso no serviría. Salté desde la puerta a la fila de escritorios 3 niveles más abajo, girando para evitar aplastar la bolsa de patatas fritas de Choji, y luego salté sobre la cabeza dormida de Shikamaru hasta la mesa al otro lado de las escaleras. Un grácil salto sobre un indignado Kiba más tarde, y caí en mi asiento con un ruido sordo. Agaché la cabeza justo a tiempo para evitar la goma de borrar lanzada de Iruka, y dejé mi bolsa de golosinas en la mesa frente a mi compañero de clase, amigo, que no estaba impresionado. Ella enarcó una ceja, sus ojos negros como la medianoche tan penetrantes como siempre. Puse mi mejor sonrisa de Uzumaki e hice un gesto hacia la bolsa. ¿Desayuno, Sasuke? Naruto, ¿qué quieres hacer? Después de que termine esta batalla, ¿qué buscarías? Quiero escuchar lo que piensas, honesta y sinceramente. Las clases de la mañana iban y venían, y pronto llegó la hora del almuerzo. Iruka me llamó para una conferencia sobre puntualidad y los próximos exámenes Genin al final de la semana, lo que me trajo tantos buenos recuerdos que ni siquiera me importó entregarle su dulce bollo cuando terminó de masticarme. No te preocupes, Iruka-sensei. Me jacté mientras ella inspeccionaba cautelosamente el bocado. Voy a aplastar esta prueba sin problema. Sonrió con ironía y me despeinó el pelo. Realmente lo espero. Un momento después, estaba corriendo hacia el patio de la academia, mirando a los grupos dispersos de futuros shinobi. Cada rostro familiar me tiró, instándome a correr y decir hola, ¿cómo estás? Me alegro tanto de que estés a salvo. Los amo a todos. Por desgracia, la chica ausente del patio me llamó por encima de todos los demás.
Sakura me vio mientras corría hacia su grupo de amigos y se encogió preparándose para mis avances habituales, solo para parpadear sorprendida cuando pasé junto a ellos. Mi primer pensamiento fue la base del proyectil. Por lo que recordaba, Sasuke estaba absolutamente obsesionado con perfeccionar todas sus elegantes técnicas de Uchiha Kunai mientras estábamos en la academia. Sin suerte. Crucé mis brazos, considerando el campo de entrenamiento vacío. Otro desafío, Sasuke? Estoy usado. Bueno, no. Probablemente estaba almorzando en otro lugar. Aún así. Eso no me hizo menos capaz de encontrarla. Me había vuelto bastante bueno en eso a lo largo de los años. La encontré en el techo, mirando hacia la montaña Hokage con una bola de arroz en la mano. Me senté a su lado y me encontré bajo su escrutinio una vez más. Sonreí. Oye. Parpadeó y desvió la mirada. Hola. ¿Escondiéndote de tus admiradores otra vez? Ella sonrió y me encontré atraído por la curva de sus labios a pesar de mí. No exactamente. ¿Qué tienes en mente? Pregunté, mirando hacia la montaña Hokage también, pero no la había profanado hoy. Ahora, ¿eso no le trajo recuerdos? Solté un bufido, apoyándome en mis manos. Como sea, bastardo. Idiota. Nos quedamos en silencio, Sasuke ignorándome como ella ignoró a todos en ese entonces. Bueno, arreglaría eso muy pronto, juré entre miradas furtivas a sus pestañas y labios y esos malditos ojos hermosos, exhalé lentamente. No era mi Sasuke, me recordé. No del todo. Había partes de ella que hacían que mis dientes rechinaran y mi corazón latiera en igual medida que se habían perdido en la migración, y esas partes de ella nunca regresarían si tenía algo que decir al respecto. La vida que había dado forma a la chica a la que juré nunca perdonar por golpearme en el suelo cada vez que peleábamos con la mujer que no podía evitar amar no valía la pena el dolor que le causaría. Ella y todos los demás que me importaban. Así que ahora iba a tener que poner mi dinero donde estaba mi boca y cumplir con mi parte del trato con el viejo sabio. Iba a tener que arreglar las cosas y cambiar el amor de mi vida en el proceso. Me arriesgué a mirarla por el rabillo del ojo. Era hermosa, incluso ahora, pero aún era una niña. Y no importa lo que me gustaría engañarme haciéndome creer, tenía años con ella. Años de recuerdos y sentimientos que no podía forzarla ahora. No sería justo. No para ninguno de los dos, al final. Huele. Dios, me dolió mucho tenerla de vuelta, finalmente, sentada a mi lado, sin forma de decírselo. Dolía más que el rayo que me atravesó el pecho el día que se fue, y algo más. De repente, me encontré sacado de mi conflicto interno por mi propio estómago retumbante. Parece que mi desayuno tardío no había sido suficiente. Debería haber pasado por ese puesto de carne después de todo. Aquí. Parpadeé, mirando la bola de arroz intacta que el sujeto de mi lucha me había metido debajo de la nariz. ¿Estás seguro? Yo pregunté. Ella asintió y mis ojos se entrecerraron con la fuerza de mi sonrisa. Gracias. Ella se encogió de hombros, volviendo a ignorarme en el momento siguiente. Aún así, el silencio que se sentó entre nosotros mientras yo masticaba su almuerzo y ella contemplaba las montañas no fue tan tenso como podría haber sido. Y por ahora, eso fue suficiente. Ella ya no era la mujer que amaba y me aterrorizaba pensar que nunca volvería a serlo. Pero al final del día, había tomado una decisión, no solo por ella, sino por todos los que habían sido heridos por mis errores. Iba a arreglar este lío antes de que pudiera suceder, sin importar qué, porque había hecho una promesa. Para mis amigos, para el sabio y para mí. Y Uzumaki Naruto nunca se retractó de su palabra. Ya veo, esa es tu respuesta, ¿entonces? ¿Por qué no podía simplemente hablar con él? Me quedé mirando fijamente a la montaña Hokage, un monumento a un pueblo que con mucho gusto habría ahogado en mares de fuego negro hasta hace muy recientemente. Miré con ojos que ya no podían ver de verdad, en relación con la claridad de otro mundo a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Me balanceé en el techo con piernas que habían sido despojadas de su definición y, una parte traidora de mí preocupada, de su atractivo. Sentado a escasos 60 centímetros de mí, y masticando el almuerzo que había preparado en una neblina esa mañana, estaba un chico desagradable con ojos salvajes y una sonrisa que me arrancaba el aliento de la garganta cada vez que lo veía. Como ahora. ¿Por qué no podía simplemente hablar con él? Sasuke, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué esperas ganar con esta pelea? Había mucho que perder. Demasiado para dejarlo pasar por un insulto descuidado entre el hombre que había tomado su solitaria residencia en mi corazón y yo.
No cuando ahora sabía tan poco sobre mí, sabía tan poco sobre lo que los comentarios significaban picar y lo que los comentarios significaban para morder. Por otra parte, este era Naruto. Me encontré sonriendo. ¿Desde cuándo había permitido que un poco de negatividad lo deprimiera? ¿Qué es tan gracioso? Preguntó, y si había algo que esperaba que nunca cambiara de él, era ese pequeño brillo desafiante en sus ojos cuando lo dijo. Me han provocado muchas cosas estúpidas por esos ojos. Algunos más amenazadores para el mundo que otros. No perdí el ritmo. Tus notas, dije, palabras familiares rodando de mi lengua. Se erizó y me puso un dedo en la cara. Míralo, bastardo. Gritó, metiendo el resto de mi bola de arroz en su boca y tragándola sin masticar en su indignación. O te patearé el trasero. Enfrente de todos los instructores. El día del examen. Ignoré su fanfarronería, mirando el dedo que aún tenía que quitar de la punta de mi nariz. Un recuerdo grabado en mi mente por mis ojos pasados se elevó al frente de mis pensamientos, a pesar de mis mejores esfuerzos. Un dedo similar, apuntando a una nariz similar. Una lengua similar, lamiendo labios similares. Un aliento igualmente caliente que atraviesa la piel igualmente bronceada. Estás a punto de perder ese dedo, idiota. Y luego el dedo desapareció tan rápido como había venido, y Naruto estaba mirando hacia otro lado, tosiendo violentamente. Probablemente ahogándose con el montón de arroz que había intentado tragar entero. Puse los ojos en blanco. En cierto modo, fue un recordatorio aleccionador. Este ya no era mi Naruto, no del todo. El Naruto que conocía me hizo querer golpear su cara estúpida y arrogante mientras también metía mi lengua en su garganta, pero él se había perdido en la migración. El Naruto que recordaba de la academia casi siempre me hacía querer vencerlo. Recuperar a mi Naruto sería difícil si quisiera mantenerme alejado de las acciones que habían causado tantos problemas la primera vez. Imposible, dirán algunos. El camino que había recorrido como resultado de mis acciones era algo que no tenía planes de replicar, lo que me dejó aquí, con este chico que todavía no tenía idea de la diferencia entre el kunai en su bolsa de armas y el kunai en el bolsillo de los pantalones. No podía tener mi pastel y comérmelo también. Ambos estaríamos insatisfechos si intentara retomar las cosas aquí donde las dejamos allí. Ladeé la cabeza ante el sonido de una campana que sonaba en algún lugar de la academia debajo de nosotros. Ese sería el final del almuerzo. Eché un último vistazo a la montaña Hokage y al rostro inquietantemente familiar del Yondaime Hokage, y tomé una decisión. Solo iba a hablar con él. Naruto, dije. Hizo una pausa para quitarse los trozos de arroz que se había manchado todo él mismo, prestándome toda su atención. Mis dedos temblaron, ansiosos por envolver su garganta y sacudirlo de un lado a otro, ansiosos por acurrucarse en su camisa y acercarlo a él, ansiosos por agarrar su cabello y acercarlo aún más, todavía hambriento. Pregunté, con un tono algo tenso. Frunció los labios, los ojos se nublaron durante un largo rato. ¿Podría comer? Sí. Me puse de pie con un movimiento fluido, inclinando la cabeza hacia el distrito del mercado en la distancia. Entonces apúrate. ¿Qué? Oye. Todavía tenemos clase. Naruto llamó, pero yo ya estaba saltando entre los árboles hacia los puestos de comida de la tarde. Espera, ¿por qué me importa que todavía tengamos clase? Murmuró para sí mismo, despegando detrás de mí. Un sonido extraño bailó subiendo por mi garganta y pasando por mis labios, ligero y entrecortado. Ni una risa, porque Uchiha Sasuke no se rió, pero tampoco rió del todo. Hacía mucho, mucho tiempo que no tenía nada de qué reírme. Todavía, se sintió bien. Quiero escuchar lo que piensas honestamente. Lo llevé a una esquina familiar y, cuando por casualidad vio su choza de ramen favorita y me arrastró adentro, cedí con todo el buen humor que podía esperarse. Nos sentamos en los dos asientos del medio, y deliberadamente ignoré a la mujer de mediana edad que le dirigía a mi compañero de equipo, amante, amigo, amante, una mirada de desagrado. Oi, Teuchi. Llamó Naruto. Enciende los quemadores adicionales, es hora de que me ponga al día. La risa salió de la trastienda. ¿Qué quieres decir con ponerse al día? Estuviste aquí anoche. Un momento después, una atractiva joven de cabello castaño y una sonrisa burbujeante emergió con un bloc de notas y un bolígrafo. El rostro de Naruto se iluminó tan pronto como la vio. ¿Qué puedo hacer por ti, Naruto-kun? Ella preguntó. 2 de mis habituales para empezar, y una pequeña orden de miso mientras espero. Y dile al anciano que esta vez no escatime en los pasteles de pescado. Nunca escatimo en los pasteles de pescado, Punk.
Gritó el anciano desde atrás. La camarera se rió, garabateó su pedido y se volvió expectante hacia mí. Camarones medianos, dije secamente. Ella asintió con la cabeza e hizo una nota rápida en su libreta, desapareciendo en la parte de atrás. Gracias a Ayame. Naruto la llamó, con una pequeña sonrisa tonta en su rostro. Entrecerré los ojos. Ayame nunca me gustó. Mi ramen de camarones y el miso de Naruto llegaron casi al mismo tiempo, y luego alrededor de una cuarta parte del camino a través de mi plato llegó su primer habitual. No importa cuántas veces lo vi suceder, siempre me encontraba mirando con incredulidad el enorme cuenco con Uzumaki impreso en kanji rojo sangre alrededor de la base. Naruto, por supuesto, lo rompió con entusiasmo. ¡Ah! ¡Perfecto! Tiró sus palillos en su segundo cuenco vacío triunfalmente, y negué con la cabeza, levantando mi propio cuenco para beber el resto del caldo. Cuando lo dejé de nuevo, lo encontré mirándome. Arqué una ceja. ¿Sí? Nada, es solo, Se rascó la nuca y, de repente, recordé cuánto había echado de menos ese gesto tímido. Pensé que no te gustaba el ramen. No me diste muchas opciones, señalé, aunque había sido mi propio plan horriblemente engañoso desde el principio. Hizo una mueca. Claro, sí. Lo siento, eso no fue bueno de mi parte, ¿verdad? Antes de que pudiera descartar su preocupación, lo hizo por mí, una idea iluminó su rostro. Yo sé. Me quedo con usted a comer mañana, su opción. Crucé los dedos frente a mi cara, ocultando mi sonrisa. ¿Quién dice que quiero comer contigo 2 días seguidos? En lugar de morder el anzuelo, se llevó el pulgar al pecho. Uzumaki Naruto dice. Parpadeé, deslumbrada por un momento por su exuberancia, y luego me di la vuelta. Ya no era el hombre que amaba contra cada parte de mi propia voluntad, y me aterrorizaba en algún lugar profundo del pequeño corazón vacío al que se había abierto camino y que nunca volvería a ser. Pero al final del día, había tomado una decisión. Regresaría a esta aldea con todos sus recuerdos dolorosos, porque quería corregir el error que lamentaba profundamente. Y en el espacio y el tiempo acogido, iba a tener su pastel y lo iba a devorar, también. No era el hombre que amaba ahora, pero maldita sea, lo convertiría en el hombre que amaba. De una manera u otra. El orgullo de un Uchiha no aceptaría nada menos. Entonces esa es tu respuesta. Entiendo. La creación comenzó con un árbol. Sobre el precipicio de la creación, mientras el crepúsculo de la nada menguaba y el amanecer de todo fluía, se plantó una sola semilla. De esta semilla surgió la vida, el chakra y la existencia consciente en toda la naturaleza. De esta semilla creció un árbol. Las raíces del árbol se extendían interminablemente, excavando y extrayendo la vida con la que se nutría y, por extensión, la creación. La vida brotó de sus raíces debajo de la superficie de la existencia y, al hacerlo, creó un elemento para que las raíces del árbol se enterraran en primer lugar. Tierra. El árbol extrajo aún más vida de sus raíces y, al hacerlo, creó el segundo elemento. Agua. Sus hojas tomaron el sol sobre la superficie de la creación, extrayendo aún más energía para crear vida arriba, y al hacerlo crearon un elemento para que las hojas se tomaran el sol. Fuego. Sus semillas se desplazaron lejos, muy lejos, esparciendo vida a todos los rincones de la existencia, y al hacerlo crearon un elemento sobre el que se desplazarían las semillas. Viento. Habiendo establecido el escenario de la existencia, el árbol se quedó con una tarea final. Espoleó toda la vida que había creado en movimiento con una sacudida abrasadora, y al hacerlo creó un elemento para que los corazones de la naturaleza latieran. Relámpago. Una vez creada, la vida en todas sus formas se expandió desde el árbol. Los pájaros volaron en busca de diferentes nidos, frutos y polen de árboles menores se alejaron en las garras de los elementos y, sobre todo, las cosas se alejaron en busca de espacio para existir. Sin excepción, la vida vino del árbol y la vida pasó del árbol. Hasta que un día, un tonto regresó. Cuando la mota de vida retrocedió hasta su comienzo, en lugar de avanzar hasta su fin, el árbol no supo cómo reaccionar. Entonces no fue así. El tonto vio el árbol y sintió la conexión entre ellos y toda la creación, pero no sabían por qué. Indefenso, el tonto le preguntó al árbol cuál era la razón de su existencia. Ahora el árbol sabía cómo reaccionar, y al tonto le transmitió el camino hacia su respuesta. Un viaje por la experiencia. Un viaje en busca de respuestas que comenzaría y terminaría con la existencia del tonto, y se ramificaría en diferentes respuestas a lo largo del camino. Porque solo una vez que los tontos se entendieran a sí mismos podrían comprender el árbol.
Sintiendo esto, y sin ningún camino alternativo, la partícula de existencia que había regresado por primera vez a su creación una vez más partió en busca de sí mismos. Al principio, estaba el loco.